Hola, soy Paco Muñoz. En este video tutorial vamos a resumir los principales contenidos teórico-prácticos correspondientes al tema séptimo de Investigación de Mercados 2, en el que se aborda la segmentación jerárquica. Esta presentación solo trata de ser una herramienta complementaria a los contenidos más detallados impartidos en clase. El tema se estructura en torno a 4 epígrafes principales. En primer lugar, concepto y clasificación, que presenta la utilidad principal de esta técnica de análisis, sus características esenciales y clasificación. En segundo lugar, características de Child, en el que presentaremos los principios básicos del algoritmo de detección de la interacción automático basado en la chi cuadrado. A continuación, analizaremos el procedimiento del Child, en el que presentaremos el procedimiento a seguir de esta técnica. Por último, la explicación teórica de este tema se completa durante las clases con diferentes ejemplos ilustrativos que irán desarrollándose con ayuda del programa SPSS, así como con el videotutorial correspondiente a la aplicación de la segmentación con este software. A modo introductorio y con respecto al objetivo general de la segmentación jerárquica, debemos recordar que los entrevistados ofrecen diferentes respuestas a los ítems de un cuestionario. Pues bien, el análisis de segmentación como técnica de clasificación de los individuos basada en árboles facilita el análisis de qué variables contribuyen a la explicación de las diferentes contestaciones e identifica las diferencias existentes entre los diferentes segmentos e interpretación de los mismos. Con respecto al concepto y clasificación de la segmentación jerárquica, debemos aclarar que segmentar es hacer o definir segmentos, es decir, dada una población de elementos, se trata de identificar sus conjuntos homogéneos en base a determinadas características. El término segmentación tiene una doble acepción, como estrategia o como técnica estadística. Como estrategia se refiere a la utilización de segmentos para darle un tratamiento diferente, según la perspectiva de la empresa. Así, por ejemplo, a 2 segmentos se le pueden aplicar acciones distintas de marketing mix, que se concretarán en diferentes formas de presentación del producto, diferentes niveles de precio o formas de comunicación. Como técnica estadística, se trata de un algoritmo o procedimiento que permite delimitar o identificar a su conjunto homogéneo de la población, con arreglo a cierta regla y considerando determinadas características de la misma. Como técnica, se incluye dentro de los métodos de dependencia, al hacer distinción entre variables explicativas y explicar. En este conjunto de métodos también se incluyen otras técnicas como el análisis de la varianza o el análisis discriminante ya abordado en la asignatura. Entre las variables explicativas suelen utilizarse variables de tipo sociodemográfico como el sexo o género, la edad, la clase social, el hábitat o zona de residencia, el nivel de estudios o de ingresos, el estado civil y otras como los socioestilos. Mientras que entre las variables a explicar se usan el nivel de consumo de bienes y servicios, la posesión de productos, opiniones, actitudes, satisfacción o preferencias, por citar algunos ejemplos. Como ejemplo de aplicación podemos citar el caso de la explicación de la pertenencia a una organización no gubernamental a partir de un conjunto de variables sociodemográficas. La segmentación jerárquica nos ofrece árboles de clasificación como el que aparece a continuación. En el mismo se observa que una muestra con n casos, cuyos valores de la variable dependiente o criterio aparecen recogidos en los diferentes nodos, es dividida en un primer nivel por la variable nivel de estudios, dando lugar a 3 segmentos. A continuación, estos 3 segmentos son particionados en sendos segmentos a partir de la variable edad. Y en último lugar, alguno de estos segmentos anteriores se divide a su vez a partir de la variable género. En total, como se aprecia, se obtienen un total de 10 segmentos terminales. El diagrama en árbol facilita la comprensión de los resultados y el seguimiento de la partición. Para la identificación de subconjuntos homogéneos de una población o segmento, se suele recurrir a diferentes recursos que pueden agruparse en 2 grandes tipos de métodos, según estén o no basados en criterios. Así, en el primer caso, los métodos basados en criterios adoptan una perspectiva más pronosticadora. Utilizan como criterio una o varias variables dependientes para la obtención de su conjunto homogéneo. Los segmentos obtenidos son definidos explícitamente mediante combinaciones de variables independientes que son consideradas predictoras. En este caso, estos métodos son de carácter descendente, es decir, identifican los segmentos realizando sucesivas particiones del conjunto de la población, y además estas particiones pueden ser de tipo monotético o politético. En el primer caso, consideran un solo criterio, y aquí podemos incluir el caso de la segmentación jerárquica bajo la técnica Child.
En el segundo caso, se considera más de un criterio y son varias las variables dependientes. Este es el caso de la segmentación canónica. El segundo conjunto de métodos comprenden aquellas técnicas con un enfoque más descriptivo, como el análisis clúster, tanto el jerárquico, ascendente y descendente, como el no jerárquico, así como otras técnicas multivariantes que son susceptibles de aplicación. Este tipo de técnicas consiguen grupos que son homogéneos con respecto a ciertas variables consideradas conjuntamente. Por tanto, en este caso los grupos no se obtienen con arreglo a un único criterio. Pues bien, por segmentación jerárquica o técnica de árboles entendemos a un conjunto de técnicas o algoritmos que, considerando una variable a explicar, persiguen la formación de grupos homogéneos, partiendo la población inicial secuencialmente respecto de esa variable explicada por otras variables independientes o explicativas. De aquí se desprende la siguiente nota característica de la segmentación jerárquica. En primer lugar, hay un proceso de partición descendente e iterativo que permite elaborar una estrategia de marketing de segmentación. También se aprecia la existencia de una variable criterio dependiente, de ahí su carácter monotético, y la existencia de varias variables independientes. Por último, se persigue la formación de segmentos. Con respecto a los diferentes algoritmos de segmentación, hay que decir que el original AID, o algoritmo de detección automática de la interacción, fue desarrollado a principios del año 60 en el Instituto para la Investigación Social de la Universidad de Michigan. Actualmente se usa menos por las limitaciones que presenta y se recurre a otras alternativas como el algoritmo Child. Este algoritmo se ha generalizado a cualquier tipo de variable dependiente, métrica o no métrica. Al algoritmo Child le han seguido otros algoritmos creados para la obtención de árboles mediante particiones binarias. El algoritmo CIRT está basado en la minimización de una medida denominada de impureza y la variable criterio puede ser nominal, ordinal o continua. El algoritmo Quest solo puede ser utilizado cuando la variable dependiente es nominal. Su particularidad, al igual que en el caso anterior, es que de cada división también resultan solo dos nodos. Resulta útil para muchas variables predictoras y muchas categorías. A continuación, centraremos la atención en el algoritmo Child, por ser el más conocido y comúnmente utilizado. Con respecto a las características generales, la técnica Child supone que una población dada es heterogénea con respecto a una variable criterio dependiente y que es posible dividir o segmentar en grupos que sean exhaustivos, es decir, contienen todos los elementos de la población, y mutuamente exclusivos o excluyentes, es decir, no tienen ningún elemento en común, para lo cual se recurre a combinaciones de las variables. En una primera etapa estuvo limitada a variables nominales y ordinales, pero posteriormente se ha extendido a variables de tipo métrico. Además, es una técnica multivariante en la que hay una sola variable a explicar y varias variables explicativas, en las que se identifican distintas categorías que son las que van a servir para dividir la población objeto de estudio. En el análisis clúster, los grupos se formaban por homogeneidad en un conjunto de variables. El algoritmo Child además tiene por objetivo la formación de grupos de individuos tan homogéneos como sea posible internamente y tan diferentes como sea posible los unos de los otros. Estos parecidos y diferencias son con respecto a la variable a explicar o dependiente. Además, se selecciona entre la variable explicativa aquella que discrimina más, así como las clases que combinadas proporcionan la mayor discriminación en la variable dependiente objeto de análisis. En suma, y como su nombre indica, detecta las interacciones que más discriminan. Con respecto al clásico algoritmo AID, el Child elimina las limitaciones de división de la muestra a partir de únicamente particiones binarias. El método AID también presentaba una importante limitación, consistente en que aquellas variables con muchas categorías tenían mayor probabilidad de ser escogidas como variables predictoras, porque tienen bajos p-valores o escaso nivel de significación. Para ello, el p-valor o alfa experimental es multiplicado por el número de combinaciones distintas de las categorías de la variable correspondiente. Este valor m recibe el nombre de multiplicador de Bonferroni. Por tanto, la mejor predictora será la variable con el menor p ajustado, procediendo a partir del segmento correspondiente. Asimismo, Child distinguen desde 4 tipos de variables predictores y el resultado dependerá de la que se elija. Estos tipos son nominal o libre, ordinal o monótona, flotante y continua a escala. Para la partición y cuando las variables explicativas son nominales, cada categoría de la variable puede ser fusionado a cualquier otro valor de la misma. Este procedimiento también se denomina libre.
La definición de una variable explicativa como ordinal supone que cada valor o categoría solo puede ser agrupado a otro si es contiguo en la escala. Este procedimiento también se conoce como monótono. Cuando se tiene evidencia de que la relación con la variable es de este tipo, se debe optar por la modalidad ordinal. Incluso cuando el número de categorías es grande o bien para evitar que aparezcan grupos de difícil justificación teórica, se definen las variables predictoras como monótonas u ordinales. El caso de flotante es igual que el caso de variable monótona, salvo que la última categoría normalmente recoge el valor de otros o no sabe no contesta, puede ser unida a cualquier otra categoría anterior. Lógicamente, definir una variable de un tipo u otro no tiene ningún efecto si la variable es dicotómica. Para poder ser utilizadas las variables cuantitativas por el algoritmo Chai, estas tienen que ser recodificadas en valores discretos y ser tratadas como si fueran ordinales. En el caso de que se tengan más de 10 valores diferentes, el programa lo agrupa en intervalos que sean tratados como categorías. Además, aunque se parece al clúster, ya que ambas técnicas generan segmentos, el algoritmo Chai distingue una variable dependiente como criterio para la formación de grupos, analizando la significación estadística entre variables dependientes y explicativas. Esto es lo que le da un cierto carácter predictivo que no tiene el análisis clúster. Por último, cuando existen varios predictores que están correlacionados, al introducir uno de ellos es posible que no se proceda a considerar el otro, dado que ya se añade información por la primera dado el grado de correlación existente. Esto no implica que este predictor carezca de valor predictivo, sino que tal valor predictivo ya ha sido considerado en la variable introducida. En definitiva, se trata de identificar segmentos de la población a través de variables predictoras que mejor expliquen la variabilidad de la variable dependiente. Con respecto al esquema de procedimiento, el proceso que desarrolla la técnica se resume de la siguiente forma. En primer lugar, se determina la variable explicar y las variables predictoras. En segundo lugar, se desarrollan las tabulaciones cruzadas entre las variables predictoras y la dependiente. En tercer lugar, se procede al cálculo del h cuadrado para cada tabla formada por cada par de categorías susceptibles de unión y la variable dependiente. Y en este paso, los pares que resultan no significativos estadísticamente se unen a una sola categoría. Entre los pares significativos, la unión se realiza para las categorías más parecidas, es decir, aquellas que tengan menor chi cuadrado. Con el tiempo se ha desarrollado el Chai exhaustivo, que requiere más tiempo para calcular el árbol de segmentación, a cambio de realizar tareas más directas al examinar absolutamente todas las divisiones de cada predictor. En cuarto lugar, se obtiene el p-valor ajustado, de forma que la variable predictora que tenga menor valor es la que se utiliza para dividir el grupo o nodo considerado padre o parental en los correspondientes nodos hijos o filiales. Si el valor p resultara no significativo, no se procede a la división. El proceso se repite mientras no se cumplan una serie de especificaciones, es decir, una vez analizados todos los subgrupos, no se supere en ningún caso el nivel alfa para la fusión de categorías y la partición de un nodo, no se exceda de un tamaño mínimo para los nodos parentales y filiales, o no se alcance un nivel máximo de profundidad o un número de niveles por debajo del nodo raíz. Con respecto al procedimiento con el software estadístico, este varía ligeramente según el programa utilizado, aunque en lo fundamental hay mucha coincidencia. Tomando como referencia el programa SPSS para Windows, los pasos a seguir son los siguientes. En primer lugar, tras seleccionar el fichero de datos, se abre el módulo árbol del menú Analizar, submenú Clasificar. A continuación, se identifica la variable dependiente y las variables independientes. En este paso es posible cambiar el tipo de variable al tipo nominal, ordinal o escala. A continuación, se selecciona el método de crecimiento, Chai exhaustivo, CIRT o Quest. Se definen las especificaciones en el botón Criterios. Estas especificaciones son el nivel de profundidad de las particiones, el tamaño de los grupos, parental y filial, que son el número de integrantes que como mínimo deben de tener el grupo a partir y el grupo resultante, el nivel de significación establecido para proceder a la división de nodos y la fusión de categorías, y la utilización o no del ajuste o método de Bonferroni. A continuación, el diagrama de árbol o dendrograma resultante va a ser una pieza fundamental para la interpretación de los resultados. En él se especifica toda la información de cada segmento identificado. A continuación, se imprimen los resultados o se cambian las especificaciones para obtener situaciones alternativas,
como por ejemplo cambiar la definición de alguna variable, el número de niveles o el tamaño mínimo para los nodos parentales y filiales. Por último, se interpretan los resultados. Mediante ejemplos ilustrativos que serán impartidos en clase, veremos que el algoritmo Child puede ser aplicado también a variables dependientes politómicas, es decir, más de 2 categorías. Es más, estas categorías se pueden ponderar para analizar así el interés del resultado de la segmentación. Posteriormente, el método fue generalizado a variables dependientes de tipo métrico. El ejemplo que aparece en pantalla presenta como variable criterio o dependiente la posición hacia el aborto, con las categorías no y sí. Se trata de un ejemplo en el que se preguntó a un conjunto de individuos si estaría dispuesto a abortar en caso de decidir no tener un niño. Se utilizaron 3 variables independientes que fueron sexo o género, edad e ideología. Las especificaciones son las que aparecen en el software por defecto y se definieron todas las variables como libres o nominales. Al final se obtiene como resultado información sobre las variables, el diagrama en árbol o dendrograma, detalle de tablas cruzadas para cada nivel de la segmentación y las tablas de ganancia. Toda esta información permite disponer de los segmentos identificados y sus características de acuerdo con las variables explicativas que se hayan utilizado. En el árbol que aparece en esta diapositiva se aprecian 4 nodos terminales. Se dispone además de la secuencia de partición con los predictores que intervienen en cada paso mediante el diagrama en árbol. Se conocen así las variables explicativas que mejor explican la variable dependiente en cada etapa. En nuestro caso se observa que han sido las variables ideología y edad. Se dispone también información de las interacciones entre las variables, en nuestro caso el cruce de las variables ideología y edad como hemos comentado anteriormente. El resumen de ganancias ofrece el porcentaje de casos en la categoría objetivo. En nuestro caso, la categoría de interés fundamental fue no abortar. Esta tabla de resumen también ofrece una idea muy clara del árbol. Dicho resumen muestra qué nodo tiene mayor y menor proporción de categorías criterio. En nuestro caso, las personas mayores de centro y derecha son las que se oponen con mayor intensidad al aborto, es decir, el nodo número 4. La tabla de clasificación resultante permite calcular la estimación de un riesgo de mala clasificación. Concretamente, la matriz de clasificación indica exactamente los tipos de errores que se han cometido. El valor de riesgo sería el complementario al hit ratio estudiado en el tema de análisis discriminante. Bien, con esto finalizamos el videotutorial correspondiente a los contenidos teórico-prácticos de la segmentación jerárquica. Muchas gracias.